María Eva Kutsovitis, ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y columnista de La Vuelta Completa. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes, a todas. buenas noches, sí. Exacto. Qué alegría estar acá otro martes más compartiendo con ustedes, con toda la audiencia. Y la verdad que hoy yo traía un tema del que vienen conversando, que es el tema Bahía Blanca, para un poco ir y venir respecto a algunas cuestiones de la ciudad de Buenos Aires. Pero a mí me parece que hay una cuestión que es bastante clave en esto que sucedió en Bahía Blanca, que deja al descubierto que nosotros no tenemos una gestión adecuada del riesgo de desastres y que la gestión del riesgo de desastres en todos los países es responsabilidad de los gobiernos nacionales. Entonces, a mí me parece oportuno poner esto en claro. Hay una responsabilidad absoluta del gobierno nacional, hay una ley, que es la ley SINAGIR, que pone en cabeza, además del Ministerio de Defensa y del presidente, justamente la gestión de riesgos de desastre. Por supuesto que la gestión de riesgo de desastres es responsabilidad de los gobiernos nacionales, que tienen que articular adecuadamente con los gobiernos locales para poder gestionarlo, llevando adelante una serie de dispositivos. Dispositivos que en esta tragedia, ¿no?, que nos conmueve y nos viene conmoviendo hace varios días, que vienen transitando la ciudad de Bahía Blanca, vemos que muchos de ellos han estado ausentes. Hay una cuestión que es importante. En el contexto de la crisis climática, eventos de estas características, eventos totalmente extraordinarios, cada vez se presentan con mayor frecuencia. Por lo tanto, acá ayuda poco el negacionismo climático del presidente, el negacionismo climático también del jefe de gobierno, con este eslogan que te repiten como un mantra del no se inunda más. Por supuesto, ayuda muy poco haber paralizado por completo la obra pública. Hoy veíamos unas imágenes en donde veíamos en Bahía Blanca cómo la gente sigue inundada porque el agua tiene persistencia, porque hay poca pendiente, porque los conductos todavía se encuentran taponados, porque no puede escurrir. Y el agua en realidad es agua de lluvia mezclada con líquido cloacal, porque justamente muchos barrios, ¿sí?, todavía no cuentan con cloaca, ¿no? La importancia de la obra pública. Y tampoco contribuye una gestión adecuada del riesgo el haber desmantelado, algo que vos planteabas recién, y haber desfinanciado organismos clave como el Servicio Meteorológico Nacional, que desfinanciado y desmantelado aún dio la alerta. La verdad es que no solamente, ¿no?, haber desfinanciado el servicio meteorológico, haber frenado la compra de radares, haber además despedido a profesionales, a técnicos, a expertos, haber bajado el presupuesto destinado a mantenimiento, no contribuye en nada a una gestión adecuada del riesgo de desastre, sino que además este gobierno también viene por otros organismos como el Instituto Nacional del Agua, un instituto que tiene a su cargo el sistema de alerta del Paraná. O sea, ni más ni menos, entre tantos otros servicios que brinda. Bueno, por supuesto que nosotros necesitamos un Estado nacional que gestione adecuadamente el riesgo de desastres. Necesitamos fortalecer al Servicio Meteorológico, al Instituto Nacional del Agua, Hidrografía Naval, al Sistema Científico-Tecnológico. Y también necesitamos en estos contextos, ¿no?, que esa gestión del riesgo nos permita, en primer lugar, prepararnos, y ahí es donde aparecen las alertas, ¿no?, como una herramienta clave, una alerta a tiempo, una alerta precisa que permite preparar los dispositivos y también preparar a la población. Acá en la Ciudad de Buenos Aires conversamos muchas veces respecto a que el jefe de gobierno nos comunica las alertas por Twitter. En lugar, por ejemplo, de utilizar todos los carteles luminosos con los que anuncia un subte que va a empezar a construirse dentro de 1 año y medio y que dentro de unos cuantos, capaz, tal vez, esté funcionando. Muchas ciudades con mensajes de textos, con carteles luminosos, con parlantes, con WhatsApp. El boti, el famoso boti, no lo podrían usar para eso. Comunican las alertas. Y por supuesto después hay otro tema que también es clave, que es, una vez que el evento tiene lugar, bueno, ¿cómo manejamos la contingencia? Ahí por supuesto que está la Guardia de Auxilio, están los bomberos, pero también esa contingencia
tiene que ser, ¿sí?, abordada en conjunto con la comunidad, porque tiene que ser la comunidad la que tiene que saber frente a ese evento qué es lo que tiene que hacer. Cuando de pronto el agua alcanza 1 metro en una vivienda, si hay alguna vía de evacuación, cuál es esa vía segura, si en realidad hay lugares por los que no hay que circular, por los que no hay que transitar. Bueno, la verdad es que acá en la ciudad de Buenos Aires, en el 2013, tuvimos un evento de características extraordinarias que se cobró la vida de muchas personas y aún hoy en esta ciudad no contamos con un plan adecuado de contingencia. Si un evento de las características de Bahía Blanca tiene lugar en la ciudad de Buenos Aires, las consecuencias pueden ser dramáticas. De hecho, la ciudad estuvo también en alerta naranja. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada? ¿Se acuerdan que veníamos de días sostenidos de muchísimo calor con muchísima humedad? Bueno, de pronto entra un frente frío, el agua condensa rápidamente y aparecen episodios como el episodio de Bahía Blanca, en donde en muy pocas horas precipita una cantidad de agua de lluvia equivalente a la que en una de esas precipita a lo largo del año. Por lo tanto, frente a eso es donde el alerta y la contingencia es clave. Y por supuesto que acá hay otra discusión de fondo. Milei viene a plantearnos como política de Estado terminar con la obra pública. Bueno, necesitamos más y mejor obra pública, sin duda. Eso me parece que está claro. Y por supuesto aparece otra dimensión central, que es el tema de cómo planificamos nuestras ciudades. Porque yo les contaba, cuando aumentan las temperaturas y además ese aire presenta alta humedad, el riesgo de tener eventos de estas características se potencia. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires viene aumentando sistemáticamente como consecuencia de haber generado una muralla entre el río y la ciudad que impide que los vientos frescos ingresen, mitiguen ese fenómeno local de ola de calor justamente y además mejoren la calidad de aire que respiramos. Si el poder inmobiliario, ¿no?, en las ciudades de la Argentina, en la Argentina, siguen planificando nuestros territorios, la verdad es que este tipo de tragedias van a volver a repetirse. En la provincia de Buenos Aires tenemos que poner en debate, tenemos que poner en discusión el tema de los countries, de las urbanizaciones cerradas. No es posible que los countries y las urbanizaciones suntuosas ocupen los humedales de nuestros ríos, ocupen las llanuras de inundación. No es posible que ocupemos el conjunto de las costas. Nosotros necesitamos las costas, ¿sí?, libres, porque son zonas estratégicas de amortiguación para este tipo de fenómenos. La verdad es que si nosotros no pensamos en otra lógica para poder planificar el territorio, para poder planificar nuestras ciudades, que además tiene que ver con poder mapear, ¿no?, qué es lo que nos está pasando en el territorio. Haber mapeado el territorio nos hubiera permitido conocer, por ejemplo, dónde estaban ubicados los geriátricos. La mayoría de las personas que fallecieron se encontraban, ¿sí?, en geriátricos. Justamente son las personas, ¿sí?, más vulnerables a la hora de poder movilizarse frente a una catástrofe de estas características. Y hay algo también que quedó muy en evidencia, que es el abandono por parte del gobierno nacional, que es quien tiene esos mayores recursos, no solamente para gestionar, ¿sí?, este riesgo, sino también para poder abordar esa postcontingencia. Pues yo veía, ¿no?, somos un pueblo muy solidario que enseguida se organiza y hace colectas y enseguida colabora para poder ayudar a las personas más damnificadas. Pero nosotros necesitamos de verdad un programa, ¿sí?, serio que aborde la postcontingencia. No es posible que, como contabas, los vecinos, ¿no?, se junten con una pala y un par de herramientas para romper una ruta y permitir que el agua escurra. No es posible que con una pala, como veíamos hoy, los vecinos de Bahía Blanca se organicen para destapar un conducto que permita la salida del agua que hace días no puede bajar del medio metro. No, nosotros necesitamos abordar la postcontingencia con seriedad y ahí aparece una oportunidad de reconstruir distinto. Yo creo que esta tragedia, ¿no?, que nos llena de dolor y de tristeza, tiene que ser la oportunidad una vez más para reconstruir distinto. Hay que reconstruir Bahía Blanca, reconstruirla distinto, no solo en términos de infraestructura, sino que también, ¿no?, todas estas contingencias son la oportunidad para construir distinto también en términos sociales, porque muchos de esos barrios que estaban bajo el agua, ¿no?, eran barrios en donde no hay cloacas, en donde no hay infraestructura adecuada. Esperemos, ¿no?,
que esta sea la oportunidad para poder hacer las cosas distintas. No puede ser discrecionalidad de Milei, ¿sí? Mandar 20 pesos o mandar el dinero necesario para poder llevar adelante la reconstrucción que necesita Bahía Blanca. Tenemos que tener un fondo de catástrofe. Exactamente, como claro. tienen todos los países, sí. un fondo para catástrofes en donde no sea la discrecionalidad de un presidente quien decida si sí o si no. Así que bueno, la verdad es que lamentablemente eventos, ¿no?, de estas características van a repetirse, y lo que sí nosotros podemos es modificar la lógica en la que los gestionamos, ¿no? Esta idea de poder gestionar adecuadamente el riesgo de desastres. En particular, hace muchos años que venimos exigiéndole eso al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en donde fue el 2013, en donde vemos eventos cada vez más intensos que se repiten y en donde vemos un gobierno, ¿sí?, que no hace absolutamente nada en ese sentido. Eva, ¿cuándo fue el que cayeron todos los árboles del año pasado, no? El año pasado. Sí. El año pasado Este año también. Este año también, Todavía, pero un poco todavía en la suave. esquina de mi casa, ¿no?, siguen los árboles caídos del último temporal que fue hace un par de meses. El anterior fue, porque yo estaba en San Martín todavía, en el 23. Él vivía en San Martín. Claro. No estaba en San Martín. Claro. Vivía en San Martín. Que me acuerdo los árboles del costado de la General Paz, Sí, bueno, caídos hacia la Muchos General barrios Paz. de la ciudad. Son eventos que arrasados. cada vez se repiten más seguido. Sí. O sea, el año pasado la Ciudad de Buenos Aires se inundó al menos en 3 oportunidades con inundaciones importantes. importantes. Sí. Y vos siempre nos decís esto del tema de la construcción en la ribera. Lo venís marcando, trajiste muchas veces el tema y también el proyecto, ¿no? El megaproyecto que tiene por delante el gobierno de la ciudad. Yo iba a la reserva mucho, y las lagunas de la reserva, cuando hicieron las torres, se secaron, porque no dejaban pasar el agua que escurría, los cimientos de esas torres, que son cimientos de hondos, ¿no?, para aguantar semejante altura. Pero entonces interrumpían el escurrir de las napas de agua. Sí. Y las lagunas que estaban en la reserva se secaron. Estuvieron 2 o 3 años secas. Bueno, y hasta que le metieron unas bombas, y ahora sacan el agua del río. Antes era agua que venía de la ciudad. Escurría de la ciudad. Bueno, Buenos Aires en general escurre poco, ¿no? Al tapar el adoquín con hormigón, deja de escurrir. Bueno, justamente esa lógica de ir arrojando toneladas de cemento en las ciudades, Buenos Aires es capaz el caso más emblemático, lo que genera es que un evento de lluvia que en el pasado no te inundaba, ahora te inunda. Porque hay una ecuación muy sencilla de balance hídrico de lo que precipita, y una parte que retiene la vegetación, hay otra parte que se infiltra y hay otra parte que es la que escurre. Si en realidad vos no tenés ninguna política para mejorar el arbolado público, si destruís y deteriorás de manera sistemática los espacios verdes, entonces la posibilidad de poder retener el agua de lluvia e infiltrarla directamente la anulás. Y por supuesto, a eso tenemos que sumarle otros elementos que también son forzantes. Digo, cuando uno tira toneladas de cemento, lo que hace, además de impermeabilizar aún más la ciudad, en este caso la ciudad de Buenos Aires, pero todas las ciudades en términos generales, vas potenciando esa lógica de aumento de la temperatura. Esa lógica de aumento de la temperatura también lo que hace es propiciar eventos de precipitación de estas características. Claro, de mucha más cantidad. Calor, humedad y de pronto la presencia, ¿no?, de algún frente frío que genera entonces una condensación casi instantánea en donde grandes cantidades de agua caen en muy poco tiempo. Y eso sin duda es mucho más complejo de poder gestionarlo. Los country de Nordelta, por ejemplo, han asfaltado Bueno, absolutamente todo el humedal del río Luján. Exactamente. Entonces ahora llueve un poquito y se inunda la ciudad de Luján. La cuenca del Luján es un caso sumamente emblemático, en donde se ocuparon los humedales que le pertenecen al río. Además, se modificó toda la cobertura vegetal en la cuenca alta, reemplazando la cobertura natural por soja, monocultivo de soja, y entonces, a partir de ahí, el aumento de las precipitaciones fue cada vez más frecuente. Son las 8. Wow. Eso mismo, la verdad que muy, pero muy importante toda la información que trajiste hoy. Eva, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Luis, también, por tus reflexiones. Gracias a nuestros oyentes, ¿no? Por supuesto. Que estuvieron acá escuchando el programa.